Ok, bueno, corazones, el día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno de ciencias naturales el primer tema de nuestro tercer trimestre, el cual se titula La fricción, causas y consecuencias. Bueno, para nosotros tener o realizar una fricción, primero tenemos que aplicar una fuerza. Y la fuerza es todo aquello que es capaz de modificar el estado ya sea de reposo o de movimiento de un objeto o de un cuerpo. Al momento de que nosotros estamos aplicando esta fuerza, se genera una fricción. Y la fricción es esa fuerza que existe entre las dos superficies ásperas en contacto. Esto se opone a que haya un desplazamiento o deslizamiento de un objeto. Cuando nosotros queremos deslizarnos, aquí te pongo el ejemplo de una persona que va en patines sobre hielo, se va generando una fricción, es decir, va rozando un objeto o una superficie áspera con un patín que también está áspero. Entonces, eso es lo que va generando la fricción. Anotamos, por favor, solo el concepto en nuestro cuaderno. La fuerza de fricción se clasifica principalmente en dos tipos de fricción, la estática y la de desplazamiento. Bueno, en la fricción estática se aplica a los objetos o cuerpos en reposo para moverlos, es decir, si está un mueble estático y tú generas un impulso, ahí estamos generando una fricción estática. Quiere decir que un objeto estaba sin movimiento. Cuando se aplica una fricción de desplazamiento es cuando un objeto se desliza sobre otro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho frío que frotamos nuestras manos, nuestras manos ambas están deslizando. Entonces, esta es una fricción de deslizamiento. Y la fricción de rodamiento. Esta se manifiesta cuando una superficie está estática y el otro es un objeto rodante, como un vehículo sobre la carretera, como cuando andas en bici, cuando sales en patines. A eso se refiere este tipo de fricción. Anotamos el concepto, por favor, en nuestro cuaderno. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las causas por las que se da una fricción? Bueno, la fricción se puede deber a las microimperfecciones entre las superficies. ¿Por qué micro? Porque son tan pequeñas que pueden tener alguna grietita o una elevación, la cual al momento de que hacen contacto con otro objeto, pues dificultan que se desplacen. Incluso nosotros, si las vemos a simple vista, podemos decir, esa superficie está lisa, pero como es tan microscópico, pues no lo podemos percibir a simple vista. Y esta es la razón por la que algunas superficies tienen más fricción que otras. Y una de las consecuencias, pues sería también que una fricción siempre causa un desgaste, desde la ropa, a piezas metálicas, el calor, el desgaste de las llantas de los coches, el mismo desgaste de los automóviles, hace que se genere un calor. Y al momento de que se está generando una fricción, ustedes cuando tienen frío, frotando las manos generan calor, ¿verdad? Entonces, cuando lavamos la ropa, cuando tallamos una lija sobre alguna superficie, incluso los autos cuando van caminando, van generando una fricción, igual los aviones. Entonces, toda esta fricción genera un calor y un roce. Al momento de que va generando ese calor y ese roce, pues los mecanismos se van desgastando. Por eso recomiendan que se usen lubricantes, que se usen, en el caso de los coches, gomitas o valeros o rodillos para evitar ese desgaste en las piezas. Probablemente sí va a haber un desgaste, pero no va a ser tan drástico como si lo dejáramos que sin alguna pequeña protección o algún pequeño lubricante, un aceitito.
Anotamos, por favor, corazones, este concepto en nuestro cuaderno. ¿Qué es la fricción? La fricción se puede definir como la fuerza que existe entre dos superficies de contacto que se oponen al movimiento de ambos cuerpos. Es decir, la energía es contraria a la fuerza aplicada. Esta fuerza puede afectar a cualquier material que utilizamos diariamente, sin importar si se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. La forma de actuar de esta energía depende de aspectos como el peso o la rugosidad de los materiales. ¿Cómo se produce? Depende tanto de la fricción estática como de la cinética. La fricción estática suele ser mayor que la cinética, ya que el cuerpo en reposo recibe una fuerza que va en ascenso desde cero hasta un determinado valor. Solo se mantiene estático hasta que dicha fuerza supere el índice máximo de la fricción estática. Justo cuando llega este momento, el cuerpo comienza a moverse y la fricción pasa a llamarse cinética. Si no existiera esta fuerza, sería imposible poder detenernos al caminar o detener cualquier otro cuerpo en movimiento. Un ejemplo de fricción estática es cuando una caja de cartón que posee mucho peso se encuentra colocada sobre un suelo de madera, haciendo que sea difícil de levantar o de mover. Otro ejemplo sería cuando un libro está por encima de otro. Ambos se pueden encontrar pegados en un librero. Y por último, el descanso de una persona o de un objeto cuando se apoya contra la pared. Ejemplos de fricción cinética. La fricción que ejercen los pies contra el suelo al caminar. Las ruedas de una bicicleta o de un camión contra el suelo. El roce de un avión y el aire. La fricción que ejercen los vehículos submarinos sobre el agua. Los patines en una pista de hielo o sobre el concreto. La fricción entre la plancha y la tela al ser planchada por esta. Cuando frotamos las manos una con la otra, se produce fricción que a su vez genera calor. Aparte de lo ya mencionado, existen otros ejemplos que nos permiten demostrar que la fricción se puede encontrar en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Además, como se mencionó anteriormente, se pueden presentar en cualquier estado de la materia. Pasamos a nuestra actividad. En nuestro material recortable tienes la siguiente actividad. Vas a observar las imágenes y en la parte de abajo tú vas a notar a qué tipo de fricción hace referencia. Si es fricción estática, si es fricción de movimiento o si es fricción de desplazamiento. Revisemos. En la primera imagen aplicamos una fricción por rodamiento. Es cuando un objeto está estático, pero el otro puede moverse o tiende a rodar. El siguiente es fricción por deslizamiento, cuando algún objeto tiene llantitas y es fácil su deslizamiento. Y el último, donde están empujando un coche que se descompuso, es fricción por estática, ya que este coche no se puede mover, entonces necesitamos aplicar un poco de fuerza. Pasamos ahora, por favor, a nuestra guía en la página 316 y 317, amigo. Revisemos. Número 1. Coloca una palomita en los casos que se presenta la fuerza de fricción. Al mezclar dos pinturas de colores, al frotarse las manos o al lijar un mueble. ¿Cuál sería la correcta, chicos? Frotarse las manos y lijar un mueble. Frotarse las manos y lijar un mueble. Muy bien. Número 2. Subraya la opción que completa cada oración. Al encender un cerillo, además del desgaste, se produce una disminución de velocidad, una disminución de la temperatura, un aumento de o la elevación de la temperatura. Disminuye su velocidad. Cuando Elevación de la temperatura. nosotros encendemos un cerillo,
se eleva la temperatura, porque aparte de que hay una fricción, también te genera fuego o un calor. Entonces la respuesta correcta es elevación de la temperatura. En el sistema de frenado, la fricción se aprovecha para que las llantas se desgasten, disminuyan su velocidad, eleven su temperatura o aumenten su velocidad. Si tú vas en un coche muy rápido y frenas, disminuye su velocidad. Muy bien. Siguiente. Con nuestra ropa empleamos la fricción al doblarla, tallarla, secarla al sol o mojarla. Tallarla, muy bien. En los motores, para disminuir la fricción, se utiliza lubricante, agua, calor o un freno. Lubricante. Lubricante, muy bien. Lo veíamos en la clase. Número 3. Dibuja la forma en cómo el ser primitivo comenzó a producir el fuego utilizando la fricción. Bueno, aquí yo tengo un dibujito donde frotaba una tablita con un palito de madera o al momento de rasgar dos rocas. Miss, yo puse la de las piedras. Ah, muy bien. Con las piedras también producieron el fuego. Ok, número 4. Subraya en cada caso la opción con mayor fricción. El desplazamiento de un carro en una autopista, un camino de tierra suelta, un camino de terracería o un camino con lodo. La respuesta correcta es un camino de terracería, ya que el tipo de superficie tiene mayor cantidad de grietas. Siguiente. Empujar un objeto pesado en un piso áspero, un piso resbaloso, una superficie ondulada o un piso de tierra. La respuesta correcta es un piso áspero. Después, empujar un refrigerador. Hay mayor fricción cuando tiene rueditas, con patas en un piso alfombrado o cuando no tiene patitas. Bueno, la respuesta correcta es el inciso D, sin patas. Y por último, lijar un mueble con una lija delgada, una lima, una piedra pómex o una lija gruesa. ¿Sí conocen la piedra pómex? Sí, mis, con las que le quitan las mamás el sarro al baño. Ah, ok. Entonces ese tipo de piedra genera todavía más fricción. Entonces el lijar un mueble con una piedra pómex nos genera muchísima fricción. Siguiente, número 5. Anota las dos superficies que se friccionan en cada caso. Al frenar un carro en la carretera, lo que genera fricción son las llantas y el pavimento. Y al lijar un mueble, lo que genera fricción es la lija y la madera. Bueno, corazones, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, Miss, hasta mañana. Miss, ¿puedes Ok. poner la página 316? Voy. Bueno, corazones, entonces con esto terminamos por el día de hoy.